Muchísimas gracias. Entonces, arranquemos a hablar del tema de impuestos, que me invitaron hoy muy amablemente a hablar de ello. Y un tema de mucha actualidad, porque en realidad en Colombia y en general la mayoría, la gran mayoría de los países en el mundo no han acudido de manera suficientemente activa a utilizar la medida de impuestos al tabaco y ahora esta discusión de impuestos a los cigarrillos electrónicos como herramienta de salud pública. Es un instrumento subutilizado. Y hoy espero darles algunas ideas para que mejoremos la comprensión de cuál es el papel que puede jugar la medida de impuestos y a partir del caso de Colombia, que es el que pues tenemos nosotros muchísimo más estudiado desde la Fundación ANASH, pues tengamos algunas ideas que puedan ser útiles independientemente de en qué país nos encontremos para activarnos, digamos, desde el punto de vista ciudadano para apoyar estas medidas. Antes de iniciar la charla, comentarles que desde la Fundación ANASH tenemos una política muy estricta de la gestión de conflicto de interés respecto a los temas de tabaco y ahora de alcohol también donde estamos trabajando. Ni yo ni la Fundación recibimos financiación o ningún otro tipo de apoyo, ni de la industria tabacalera, ni de la industria de nicotina, ni de ninguno de los aliados de manera directa o indirecta de esta industria. ANASH además es miembro de la Alianza para el Control de Tabaco, la Alianza Global para el Control de Tabaco, la GATC, pues no tengo ningún conflicto de interés para referirme a los temas a los que me voy a referir en estos minutos. Me gusta para los no economistas utilizar esta imagen como una metáfora de lo que hacemos cuando hablamos de impuestos, impuestos al tabaco o impuestos a algún otro producto que cause daños a la salud. En general, cuando hablamos de impuestos, estamos hablando de una de las varias medidas que en prevención en salud pública hoy denominamos prevención ambiental. No porque sea, aunque lo tiene, impactos en el ecosistema y en el ambiente natural, sino porque son medidas que modifican, que moldean el entorno en el que vivimos los seres humanos. Entonces hablamos de prevención ambiental basada en 3 estrategias. La primera son estrategias que reducen la asequibilidad, es decir, la posibilidad de adquirir, de tener acceso financiero al producto en cuestión, en este caso, cigarrillos o cigarrillos electrónicos. Y ahí es donde la medida de impuestos juega un papel, porque yo reduzco la asequibilidad aumentando los impuestos, que a su turno se trasladan en aumentos de precios y dificultan entonces el tener dinero en el bolsillo para comprarlos. Entonces, primer elemento de la protección ambiental, de la prevención ambiental es ese. El segundo es la reducción de la disponibilidad del producto. Piensen en el caso de alcohol, por ejemplo, reducciones en los horarios. En el caso de tabaco, los ambientes libres de humo son una medida de reducción de disponibilidad. Y el tercer elemento de la prevención ambiental es el cortar el mecanismo de contagio más poderoso que tienen las industrias que promueven estos productos, que es el mercadeo. Las estrategias de marketing, que son las que inducen, sobre todo, estas industrias buscan sus consumidores es en niños, niñas y jóvenes. No nos podemos decir mentiras, ahí es donde está la posibilidad de desarrollo del negocio. Luego, cortar el chorro del marketing es muy importante. En tabaco, tenemos ya una experiencia construida y unos compromisos de la mayoría de los países del mundo de prohibir toda forma de publicidad de productos de tabaco y hoy en día estamos en una discusión de prohibir el marketing de los cigarrillos electrónicos. En algunos países ya han avanzado en ello y en otros pues estamos en un proceso de discusión. Colombia lamentablemente en el caso del cigarrillo electrónico está muy atrasado. Pero hoy vamos a hablar de la primera de esas 3 patas, asequibilidad y cómo los impuestos contribuyen a reducir la epidemia de consumo de nicotina en general. No olvidemos además, para entender el impacto que tienen los impuestos, entendamos el alcance de los daños que tiene la epidemia de tabaquismo y de nicotina en la sociedad. Siempre hablamos de 3 dimensiones, casi siempre estamos pensando solamente en la dimensión de salud, que es muy importante, y es parte de la dimensión social de los impactos de la epidemia, no la única,
pero muy importante. Pero hay otras dimensiones sociales en las que yo quisiera señalar, porque no necesariamente las tenemos presentes, y pues yo como economista he tenido oportunidad de ahondar un poco más en ellas y son muy importantes también. La carga de pobreza, pobreza monetaria. En muchos de nuestros países donde no hay aseguramiento universal, es claro que los gastos de bolsillo de las familias aumentan por causa del tabaquismo. Es claro, además, que ese tipo de impactos afectan en mayor proporción a los hogares más pobres, y además esos hogares tienen unas condiciones de vulnerabilidad que acentúan el ciclo de pobreza cuando está presente el consumo de nicotina en esos hogares. Entonces, acentúan las inequidades y además nos diluyen la inversión en educación. ¿Por qué? Porque, y eso desde el punto de vista de políticas para el desarrollo es muy importante, porque yo invierto en formar a los jóvenes, y una de las razones para formar lo que llamamos en economía el capital humano, esa capacidad para producir y para devolverlo en valor agregado productivo a la economía, esa es una de las razones por las que invertimos en educación pública, por ejemplo, en dar oportunidades de acceso a la educación universitaria. Digo yo, esa inversión no tiene el retorno que esperamos cuando las personas se enferman prematuramente y tienen que salir del mercado laboral de manera prematura. Y eso pasa por dos vías. Uno, pues por las personas que se enferman directamente por el uso de esos productos, pero además, en el caso de Latinoamérica, las mujeres, que somos las principales cuidadoras de los pacientes con enfermedades crónicas atribuibles al tabaquismo, tenemos una doble carga. Tenemos que dedicar tiempo nuestro al cuidado de esos pacientes en nuestra familia, y además tenemos mucha más dificultad en retornar al mercado laboral cuando hemos tenido que abandonarlo total o parcialmente por causa de estas circunstancias. Entonces, fíjense, múltiples cargas sociales. Aparte, tenemos las cargas en el ambiente físico. Y ahí hay varias que están mencionadas. Hoy, por razones de tiempo, me voy a detener en una que es evidente, pero sobre lo que no estamos haciendo nada. Y es el tema de colillas. En Colombia, que no es precisamente uno de los grandes consumidores de cigarrillo, afortunadamente, hemos reducido en 1 millón el número de fumadores en la última década y tenemos menos del 6% de la población como consumidora de cualquier forma de nicotina. A pesar de eso, digo, somos un país que aporta una carga contaminante equivalente a 5.000 millones de colillas al año, que se constituyen en plásticos de único uso, que generan contaminación por microplásticos, contaminación por metales pesados, por nicotina, que en sí misma en las concentraciones que está ahí es tóxica para los ecosistemas. Cada colilla es capaz, según lo que uno observa en la literatura, hay distintas fuentes, pero una estadística, cada colilla es capaz de contaminar 1.000 litros de agua. Las campañas de recolección de colillas que vemos por ahí a veces en las acciones de responsabilidad social de la industria son mínimas, tienen un impacto irrisorio, yo diría inocuo, en términos de la carga contaminante que generan como industria. De verdad, lo que ellos deberían hacer es, uno, suprimir los filtros en los cigarrillos, cosa que pues, no van a hacer voluntariamente, por supuesto. Y dos, deberíamos hacer que el que contamine pague. Deberían haber tasas de uso, tasas de contaminante por contaminación que sean asumidas por la industria. Nada de eso está pasando. Y por último, tenemos la dimensión económica. Tenemos unas afectaciones de la epidemia del tabaco en la posibilidad de trabajo decente por la discapacidad temprana. Ya hablé del tema de género y la dimensión de género que le pega especialmente a las mujeres cuidadoras. También tenemos un problema, y es que en el ciclo de producción de tabaco hay presencia de trabajo infantil, incluso en países como Estados Unidos. Y tenemos la dificultad de, digamos, en el caso de los impuestos, si no se utilizan de manera bien diseñada los impuestos a los productos de tabaco, estamos perdiendo la posibilidad de generar recursos para financiar programas para el desarrollo. En un minuto vamos a ver a qué me refiero con esto. Aquí algunas cosas de la problemática que tenemos en cuanto a impactos ambientales en la cadena del tabaco.
ya les hablé del tema de colillas. Quisiera también detenerme un poquito, ahora que estamos hablando de cigarrillo electrónico, sobre la contaminación asociada con los desechos de cigarrillos electrónicos. En Colombia ya sabemos que la mayoría de los cigarrillos electrónicos que se consumen son desechables, ¿sí? Y hay una razón. Es obviamente un producto mucho más atractivo para niños y jóvenes. Y es un producto que tiene un enorme potencial de impacto ambiental negativo. No hay capacidad en nuestros países para recuperar estos desechos tóxicos de manera apropiada. Esto produce los desechos, aparte de lo obvio, plásticos, metales, las sustancias residuales que quedan en los cartuchos, pues contienen contaminantes de preocupación como metales pesados, como el plomo, tienen plásticos de único uso que se convierten muchas veces en microplásticos con enormes capacidades de impactar negativamente ecosistemas, tanto en nuestros acuíferos de agua dulce como ecosistemas marinos también. Y tenemos las baterías de litio y la nicotina en sí misma, que como les decía, también es un contaminante de preocupación. Miremos el caso del Reino Unido, que es tan citado como supuesto ejemplo de regulación apropiada por los quienes promueven la industria de la nicotina. Esta es una fotografía que me mandó un estudiante a la salida de un dormitorio de estudiantes universitarios en Londres. Se supone que es para disponer de cualquier tipo de baterías. Miren de qué está lleno. Estos son los contaminantes que estamos generando y esto es lo que es el patrón de consumo que estamos observando en población universitaria en este tipo de países. Reino Unido, 2023. Creo que tenemos que repensarnos un poco la respuesta de estrategia que estamos planteando. Bueno, hablemos entonces ahora de impuestos. Ahí voy a dejar para que Fiquires pueda compartir la presentación y ahí pueden ahondar un poco en la bibliografía sobre impactos ambientales. Hoy en aras de la discusión quiero detenerme un poquito más sobre qué papel frente a todos estos impactos ambientales, sociales, sanitarios, juegan los impuestos. Y voy a detenerme en el caso de Colombia. Colombia era un país que por décadas no pudo tomar la decisión, no había la voluntad política para tomar la decisión de subir los impuestos. Teníamos el cigarrillo más barato de la región de las Américas después de Paraguay, baratísimo, menos de $1 por cajetilla, por muchos años. Y en 2016, la historia se partió en dos. En 2016, se triplicó la tarifa del consumo al impuesto al tabaco y como resultado los precios crecieron de manera rápida, crecieron cerca de un 40%. De nuevo, veníamos del fondo de la olla, así que no crean, Colombia sigue teniendo el quinto cigarrillo más barato de toda la región, es decir, nos desatrasamos un poco, pero todavía tenemos una tarea pendiente y toda la región, de hecho, tiene una tarea pendiente para subir impuestos todavía. Así que esto no es que sea un gran logro, pero es, de nuevo, empezar a corregir el rumbo. Lo que ustedes ven en esta gráfica es un patrón que uno ve una y otra vez en la literatura de impuestos al tabaco en el mundo. Yo puedo mostrarles una gráfica muy parecida para Brasil, para México, para Chile, para Canadá, para Francia, solo para citar algunos de los países en donde vemos estos patrones. Y es lo que en economía llamamos la ley de la oferta y la ley de la demanda. Cuando bajan los precios, sube la demanda, sube el consumo. Cuando suben los precios, baja el consumo. ¿Sí? Toda la pregunta que nos hacemos los economistas es ¿cuánto? ¿Qué tanto baja el consumo? ¿Qué tanto necesito subir el precio para bajar el consumo? Y eso ya lo tenemos, digamos, bastante estudiado en Latinoamérica. Aquí lo que ustedes están viendo ya es un experimento natural de qué ocurrió en Colombia cuando entre 2016 y 2018, esa es la subida en la línea verde que ustedes ven tan abrupta, tan rápida, de los precios de los cigarrillos convencionales, cuando se sube el impuesto y lo que ocurrió, cómo se aceleró la caída en la prevalencia de consumo de nicotina
en ese momento estábamos midiendo solamente tabaco convencional, pero pues después ya seguimos midiendo las otras formas de nicotina y esta tendencia se ha mantenido. Estamos ahorita en una meseta. Como les decía, hoy en día estimamos que alrededor del 6% de la población es consumidora. Pero en ese momento, las encuestas poblacionales ya nos estaban diciendo, mire, para 2019 usted tenía 10% de la población fumadora y la aceleración en esa caída que observamos entre 2016 y 2019 muy probablemente es atribuible al impulso adicional que dio la medida de impuestos. Es decir, se cumplieron las expectativas de lo que nos decía la teoría económica y lo que nos decían los modelos poblacionales de prospectiva que estábamos aplicando. Buena noticia. Aquí vemos cómo se han comportado desde entonces los precios. Lamentablemente, ya después de ese impulso, la industria obviamente frenó ya el incremento de precios. Estos son los precios descontada la inflación. Ya ven ustedes después del escalón que ustedes ven grande ahí, de aumento después de la reforma tributaria de 2016, se nos frenaron nuevamente los precios. ¿Qué estamos buscando en este momento? Un nuevo incremento. Ustedes saben, les digo, les recuerdo, Colombia sigue teniendo un cigarrillo muy barato. ¿Qué estamos buscando ahora en el Congreso? Que se vuelva a triplicar la tarifa. Que la tarifa hoy en día, que es un poquito más de 3.000 pesos por cajetilla, pesos colombianos, logremos llevarla a 8.400 pesos. Eso nos llevaría el precio de la cajetilla de 20 unidades al promedio regional. O sea, tampoco es que estemos haciendo más que continuar desatrasándonos en la tarea frente al resto de la región. Y esperamos que con eso logremos unos impulsos muy grandes en términos de ganancia. En un minuto voy a comentarles cómo lo tenemos estimado, cuánto serían las ganancias ambientales y sanitarias. Ahora, una cosa muy interesante de la medida de impuestos es que yo reduzco el número de fumadores, pero por las características de sensibilidad al precio del producto, que no es tan sensible al precio, precisamente porque es una adicción muy fuerte, yo logro extractar más renta por fumador. Los que quedan fumando pagan más renta y esa renta a través del tributo se va a las arcas del gobierno. Y si está bien gastada, pues de nuevo podemos financiar programas de salud o de otro tipo de programas sociales. En el caso de Colombia tenemos una destinación específica a salud. De hecho, estas estadísticas lo que ustedes ven es que a partir del 2017, por la reforma al impuesto, logramos récords en los recaudos por el impuesto al tabaco. No es el objetivo principal de la medida. De nuevo, un impuesto de esta naturaleza no está hecho como objetivo principal para recaudar, pero es una buena cosa que sea una medida de salud pública que no nos cuesta implementar, sino que al contrario nos genere algunos ingresos adicionales. Y en este caso, en el caso de Colombia, fíjense, 58% de esos recaudos se están destinando a la financiación del aseguramiento en salud. Entonces, no es que nos cubran obviamente los costos que genera el tabaquismo, es una fracción mínima, quizá una décima parte de lo que son los costos sanitarios para un país como el nuestro, pero ciertamente ayuda, ¿sí? Y en teoría ayudaría a que hubiera un compromiso político para implementar la medida. Con ese aumento que tuvimos en Colombia, ¿cuáles son los efectos que hemos estimado que se obtuvieron en estos años? Pues hemos evitado 500.000 casos de enfermedades no transmisibles. Por lo que sabemos ya de la literatura, hemos evitado alrededor de un poco más de 100.000 casos de accidentes cerebrovasculares, hemos evitado más del doble en el número de casos de infarto, 261.000 casos de infartos evitados, 92.000 casos evitados de EPOC y 33.000 casos evitados de cáncer de pulmón. Y un poco más de 2.000 millones de colillas, menos, porque tenemos menos fumadores y los fumadores que quedan consumen menos, además, es una buena noticia, menos colillas. Entonces, creo que el caso está muy claro. Es una medida que salva vidas y es una medida que salva nuestro ambiente también, salva el planeta. Ahora, ¿qué pasa si triplicamos el impuesto nuevamente, que es lo que tenemos en la mesa en este momento en un proyecto de ley en el Congreso? Tendríamos 1 millón menos de fumadores. Hoy en día, corrigiendo por subreporte, porque hay un subreporte en las encuestas poblacionales, corrigiendo por subreporte, tenemos aproximadamente 4,5 millones de fumadores en Colombia, de una población de 50 millones de habitantes, ¿cierto? Lograríamos 1 millón menos de fumadores gracias a esa sensibilidad al precio que tienen los consumidores de cigarrillo. De
Esos entonces lograríamos que por lo menos cerca de medio millón de muertes prematuras sean evitadas. Tendríamos 16.000 casos de muerte por exposición a humo de segunda mano evitados porque no habría hogares, esos hogares no tendrían fumadores presentes y eso ayudaría a la reducción de exposición. Y tendríamos nuevamente una reducción en el número de colillas en 1.7 mil millones de colillas menos que se convertirían en desechos tóxicos eh, por cuenta de la medida de impuestos solamente. O sea, si no hacemos nada más, sino triplicar el tributo. Por supuesto, ayudaríamos, no tenemos estadísticas a partir de estos modelos económicos de microsimulación, no las tenemos tan detalladas, por supuesto, para cigarrillo electrónico, porque no tenemos suficientes cifras todavía consolidadas para estimar de manera precisa la elasticidad precio a los cigarrillos electrónicos, pero ya hay algunas publicaciones en la literatura en Estados Unidos, por ejemplo, que sí nos demuestran los jóvenes son sensibles al precio en términos de consumo de cigarrillo electrónico y eso nos da cada vez más piso para recomendar la medida como medida protectora para la población joven. Y ojalá prontamente podamos producir cifras, pero sobre todo, ojalá prontamente no tengamos ni siquiera que sacar estadísticas de jóvenes utilizando estos productos, que lamentablemente en Colombia esto no tiene un buen pronóstico por lo que ha ocurrido en estos últimos años. ¿Por qué no avanza Colombia y por qué no avanzan otros países, que creo que son los mismos determinantes los que influyen en no avanzar en una medida que tiene tan obvios retornos positivos sociales? La respuesta sencilla es la interferencia de la industria. Es muy efectiva. Están utilizando cada vez más organizaciones fachadas, están alimentando una coalición de organizaciones que se presentan como defensoras de los derechos del consumidor, además del cabildeo directo. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos una organización, una institución que representa supuestamente los intereses de los gobernadores, que son quienes administran el impuesto al tabaco en Colombia, que es la Federación Nacional de Departamentos, financiada por la Philip Morris, una de las principales tabacaleras. Por supuesto, adivinen quién va al Congreso cada vez que hay una medida de aumento de impuestos en discusión a pedir que no se aumenten los impuestos, la Federación de Departamentos. Se generan cifras que desinforman y que asustan. Por ejemplo, se inflan las cifras de contrabando diciendo, si ustedes aumentan los impuestos, el contrabando se va a llevar esto por delante y usted va a perder todo, la medida no es eficaz. Alimentan este discurso en los medios de comunicación de manera insistente. Entonces, cuando uno va a hablar con los tomadores de decisión, siempre tienen en mente las cifras de la industria diciendo, no, 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 impuestos no se puede, no se puede, en un país como el nuestro no se puede. Incluso cuando hemos demostrado que funciona, como esa es la experiencia que hemos tenido en estos últimos 5 años. Hay un enorme temor. Entonces hay que vencer esto con muchas cifras, con mucha persistencia, con mucha presión desde parte de sociedad civil y de divulgación, además de la evidencia científica que está libre de este conflicto de interés y que muestra otro sentido. Importante ver, y los invito a que reflexionen un poquito si ustedes están conscientes del tipo de narrativa tan presente y alimentada precisamente por estos generadores de desinformación de la industria. Las notas sobre contrabando siempre son apocalípticas, de contrabando de cigarrillos. Terrible. Dominan el discurso las incautaciones. Entonces nos da la idea como que hay mucho contrabando, hay mucho contrabando. Y cuando nos vamos a medir contrabando, y lo digo yo que he tenido oportunidad de hacer medición, he coordinado 2 estudios de medición de contrabando, uno dice, pues sí, hay contrabando, hay unos focos de problema, pero incluso en un país como Colombia que tiene dificultades de control de territorio, no es tan grande como lo pintan. Y además, no siempre son los culpables que señala la industria los que realmente están detrás del contrabando. No olvidemos, la industria está involucrada directa o indirectamente en los casos de contrabando de cigarrillos. Eso lo dice el Banco Mundial en un informe que publicó hace 2 años. Es decir, siguen siendo cómplices del negocio de contrabando. Entonces, ojo con esas narrativas que uno ve en los medios que a veces dicen, no, fracaso de la medida de impuestos, el ente recaudador está perdiendo recaudos. No, ustedes ven las estadísticas y uno dice, no, pero la historia es distinta. No hay pérdidas. Sí, claro que hay contrabando, claro que se podría recaudar más, pero no hay pérdidas. Y en cambio tenemos además ganancias en salud enormes. Sí tenemos reducción en el consumo. Entonces, no nos dejemos engañar. Miremos con ojo crítico la desinformación que hay en los medios y entendamos el valor de la medida de tributos. Quiero cerrar
con una reflexión a partir de una publicación de una serie especial que hizo The Lancet sobre los determinantes comerciales de la salud. Y este es como el resumen en síntesis del mensaje de esta serie. Dice que hay que reconocer los determinantes comerciales como parte de los determinantes sociales de la salud. Ustedes saben que si no adoptamos un enfoque basado en determinantes sociales de la salud, pues estamos perdidos en términos de políticas públicas para salud y abordar los retos del siglo XXI para tener poblaciones sanas. Y los determinantes comerciales, como la industria tabacalera, son muy importantes, y lo que advierte esta serie de The Lancet es, y lo tengo ahí resaltado en negrillas, tenemos las medidas de política al alcance. Los impuestos son una de esas medidas de determinantes comerciales que influyen sobre los determinantes comerciales. Los costos que causan estos productos se pueden evitar y sabemos cómo hacerlo, tenemos el remedio, pero no estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, los impuestos son una medida sanitaria de enormes impactos, y lo que tenemos es que activarnos como ciudadanos para respaldarlos. Muchas gracias.